Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes una imagen. Sí sería, pastor, no sé si puedo yo, sí puedo. Eh, Miren esta imagen. Dice, me imagino que ya se está viendo, la letra está un poco corta, pero es para poder como que ver la figura inicialmente toda en una sola página. Pero luego vamos, ¿se alcanza a leer o no? Yo creo que los que están en teléfono va a ser difícil o no. Sí, sí, los que estamos en computador, yo creo que sí alcanzamos. En Bueno, computador se ve perfecto. eh, Bueno, no tan perfecto. Está muy chiquitica la letra. pequeñita, sí. Que si aumentas la fuente te sales de la hoja. Exactamente, ese es el tema. Pero entonces, eh, Y si le haces zoom a esa página, mm, No, pero si uno se acerca bien, algo ve. ahí mejoró un poquito. Sí, sí. Eh, bueno, ahí está. entonces miren de qué se trata. Miren lo que es una estructura de quiasmo un recurso literario muy común en la literatura hebrea. Y es que eh, en un texto extenso hay una idea A, como dicen allí, como dice allí, como pueden leer, Noé y sus tres hijos engendrados. Eso está en perdón, en Génesis 6:10. Y por el otro lado hay una idea eh, simétrica en donde los tres hijos de Noé repueblan la tierra. Entonces, esta primera mención es antes del diluvio, pero después del diluvio vienen los tres hijos de Noé a repoblar la tierra. Eso está en el capítulo 9 de Génesis. Si vemos ahora la idea B, dice, Dios decide destruir la creación corrompida. Busquémoslo ahí en Génesis 6:11 al 13. Yo voy a buscar ese, a ver quién me pudiera servir. De pronto, eh, pastor, eso. Yo leo el B y usted lee el B prima, que está en Génesis 9, 18 y 19, parte A. Entonces, Dios decide destruir la creación corrompida. Génesis 6, del 11 al 13. Dice el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en la parte B, Dios promete no volver a destruir la creación con agua. ¿Qué dice pastor? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noah, y de estos se pobló la tierra. Eh, Génesis 9 del 19. Aquí me parece que Dios promete no volver a destruir. Yo creo que eso está más Ah, en 8. Yo creo que ahí estamos. estamos en 9, 18 y 19a. Sí, pero tengo una.
Un error de me nomenclatura. parece que sí, como que en el 8:21 dice, y percibió Hashem olor grato, y dijo Hashem en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero creo que después, ah, me parece como que hay un pasaje, ahí en el 8:21 dice, y percibió Hashem olor grato y dijo Hashem en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No, pero hay otro, ¿dónde está la señal? No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Sí. Eh, ¿Ese está en dónde, pastor? Génesis 8:21. Sí, más adelante, en el 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es En el, 9:11. en el 9:11, sí. Ahora vamos con la idea C. Dice en Génesis 6 del 14 al 16, 6 del 14 al 16, vemos cómo el Señor le da las instrucciones para hacer el arca. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Son las instrucciones para construir el arca. Y la idea C' está en Génesis 9, del 12 al 17. ¿Qué dice? Dice, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con una nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Luego dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Tremendo. Miren que una cosa bien particular, alguien anotaba que el arco, si uno ve el arco iris, ese arco está apuntando hacia arriba, no está apuntando hacia abajo. Si fuera el arco porque es la misma palabra que se usa para arco de guerra. Y ese arco está apuntando, ese arco está apuntando hacia el cielo. No es un arco que esté apuntando hacia la tierra. Interesante. Bueno, idea D, el pacto anunciado con Noé. Génesis 6:17. Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta allí, no. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noah hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el pacto anunciado con Noé. Y en el D está el pacto establecido con Noé y la creación. Génesis 8:20. Y leamos un poco allá, no sé si irnos todo ese, pero por lo menos del Génesis 9, del 8 al 11. Ok, Génesis 8:20. Y construyó Noah un altar a Hachén, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, e hizo subir holocaustos sobre el altar. Y 9, ¿de dónde a dónde? 8 al 11, digamos. 9, 8. Y habló Elohim a Noach y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Tremendo. Ahora el E sería el mandato de entrar al arca y provisión de alimentos. Génesis 7, digamos desde el 8, desde el 6. Era Noaj de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noaj al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noaj en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noaj. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, el mandato de entrar. Y en E' está mandato de salir del arca y provisión de alimentos. Génesis 8, del 15 al 19. Entonces Elohim habló a Noach, diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie, de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noach y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Excelente. Luego, F es el comienzo del diluvio. Se rompen las fuentes del abismo. Génesis 7, 11. Dice: el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Digamos hasta ahí. Y el F' es el fin del diluvio. Se cierran las fuentes del abismo. Pensemos, demos en 8. 2. Y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron retenidas, y la lluvia fue detenida desde los cielos. El 6.
Yo creo que hasta ahí. Entonces, el F sería el comienzo del diluvio, en donde se rompen las fuentes del abismo, pero en el F' es el fin del diluvio. Se cierran nuevamente las fuentes del abismo. Y luego el G, las aguas prevalecen y el arca se eleva. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y en el G', que son las aguas menguan y el arca descansa en el Ararat, es Génesis 8:1b. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Y yo creo que en el 4, ¿qué dice, pastor? 8:4. 8:4. Y Y en el reposó. mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat y las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el 10º mes. Qué tremendo. Pero miren este centro de esa estructura simétrica. Dice, Dios se acuerda de Noaj. Eso está en 8:1. Y se acordó Dios de Noaj y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, voy a volver otra vez a quitarle tamaño a esto, ya que conocemos los pasajes, para que veamos qué maravilla es esta estructura. Si vieron la correspondencia, lo tengo marcado por colores. Es imagínense, son como unos 3 capítulos, desde Génesis 6 a Génesis 9. Existen muchísimas de estas estructuras por toda la escritura, pero esta es una de las más grandes. Esta es una de las más grandes. Algunas veces están en 2 o 3 versículos consecutivos, pero estos son 3 capítulos de la escritura y guardan una simetría espectacular, en donde el punto de inflexión, o sea, el punto donde cambia todo es, y se acordó Dios de Noaj, y se acordó Dios de Noaj. Esa estructura se las voy a compartir en otra forma, en otra forma. Esperen un segundito aquí. Un poquito más gráfica, para que la podamos degustar más. ¿Se está viendo allí? Y se Sí, está dando. perfecto. Entonces miren que aquí está un poquito más gráfica. Está las ideas de la A a la G, las mismas que vimos, ¿cierto? Noé y sus hijos engendrados, Dios decide destruir la creación corrupta, instrucciones para construcción del arca, el pacto anunciado, el mandato de entrar y la provisión de Dios, el comienzo del diluvio, se rompen las fuentes, y luego las aguas prevalecen y el arca se eleva. Ese es un proceso progresivo de creación. Pero luego por el otro lado tenemos los hijos de Noé repopulan la tierra, vuelven a poblar la tierra. Dios promete no volver a destruir con agua.
el arco iris como señal del pacto, el pacto establecido, el mandato de salir y la provisión, el fin del diluvio, las fuentes cerradas, las las aguas menguan y el arca descansa sobre los montes del Ararat. Y el punto donde todo cambia de dirección. Y se acordó Dios Elohim de Noaj. Ese es maravilloso. Este proceso del lado derecho es un proceso de recreación. Si ustedes se dan cuenta, Noaj es nombrado el nuevo, digamos, el nuevo Adán. A partir de él y de sus hijos viene la repopulación de la tierra. Se ve la estructura, es preciosa. Hermoso. Dice el eje central, el motor teológico no es juicio, sino la fidelidad divina que preserva por gracia. O sea, cuando uno ve tanta muerte, tanta destrucción, tanto, sí, tanta devastación, uno piensa, es difícil no pensar en juicio, pero la gracia o la profundidad de estos pasajes nos dejan ver es la gracia del Señor, porque Dios hubiera podido perfectamente destruir completamente, incluso destruir todo, deshacer la creación, pero Él preserva por gracia y preserva, acuérdense que lo que está haciendo es preservando el linaje del cual vendría Mashiach más adelante. Vamos a entrar a los pasajes del capítulo 9 y vamos a mirar algunos detalles interesantes que hay allí. Vamos a pasar un poquito rápido porque de alguna manera ya tenemos, me parece, como que el mapa mental, ¿cierto? Pero porque quiero detenerme en dos o tres detalles allí. Entonces, miren el tema. Entonces, Génesis 9:1. Recuerden que habíamos terminado en el versículo 22 del capítulo 8. Aquí vamos a entrar al capítulo 9. Entonces, dice el versículo, Angelita, si quieres léete el versículo. Pero ahí no está, ¿cierto? Lo busco. Sí, paremos, no está en la pantalla, no. Ok. Para que 9:1. avancemos. El 9:1 dice, bendijo a Shem, a Noaj y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces dice, Hashem bendice a Noaj y a sus hijos. La humanidad no queda cancelada después del juicio. Es por eso el comentario que hacía previamente. O sea, aunque uno ve mucha muerte y mucha devastación, lo que nos debe dejar en el corazón es la misericordia de Hashem, porque preservó el linaje del cual vendría Mashiach y preservó también los animales, ¿cierto? La instrucción nos recuerda Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Bendición bíblica implica capacitación divina para cumplir un propósito. A eso se refiere una bendición. Está empoderando a Noaj para cumplir un propósito.
Noah funciona como nuevo representante de la humanidad, lo que les mencionaba, y la historia redentora continúa hasta Abraham, Israel, David, Yehoshua, el Mashiach. De hecho, que si vemos en Mateo 1.1, Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Yehoshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Vemos, recuerden que esto es como 2348 años antes de esta era, o sea, 2350 años, 2300 y tantos años después, viene Mashiach y es el cumplimiento del propósito que tuvo todo esto, preservar la línea de la cual vendría Mashiach. Siguiente, versículo 2, Angelita. El 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Entonces, viene una nueva relación entre los animales y el ser humano. Hay una tensión allí entre los animales y el ser humano. El dominio humano permanece, pero ahora marcado por tensión y temor. Los animales son entregados al hombre, pero no para uso ni crueldad. Es muy importante, ¿cierto? El hombre gobierna como imagen de Dios, no como un tirano autónomo. Y la creación queda afectada por el pecado, pero sigue bajo orden divino. Esto es importante. Bueno, dice el versículo 3, Angelita, vamos a avanzar. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Bueno, dice autorización, aunque esto va a estar más en el versículo siguiente, dice dice todo ser moviente que vive amplía la alimentación humana. Si uno ve en Génesis 1.29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y da semilla, y os serán para comer. O sea, hasta ese momento no había autorización para consumir carne. Aquí hay autorización para consumir carne. Dice, antes el alimento humano había sido vegetal, ahora se permite carne. Como la hierba verde conecta esta concesión con Génesis 1.29. O sea, así como en el principio, como en Génesis 1.29, había autorización o había instrucción de alimentarnos de vegetales, aquí hay autorización o instrucción, permiso, digámoslo así, de alimentarnos de carne. El permiso no elimina límites de santidad. Vamos a ver que hay una restricción. Vamos al versículo siguiente, Angelita. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ok, dice, la vida, en el término en hebreo es nefesh. De nuevo, siempre hacemos la aclaración, no se refiere a una parte inmaterial del ser humano, sino la vida del ser viviente. La sangre, Dam, representa la vida que pertenece a Hashem. Dice, la vida está en la sangre. O sea, la sangre representa esa vida. ¿Por qué? Es la misma, en el pensamiento hebreo es un poquito, a ver, hay dos cosas. Acuérdense que este término de nefesh hasta el primer templo se tradujo como
como garganta. De nuevo, ¿por qué garganta? Porque ellos entendían que cuando se lesionaba la garganta, la vida se suspendía. Todos los animales para sacrificio y para consumo que ellos digamos, sacrificaban, eran sacrificados de esa manera. Ellos cortaban el cuello, la sangre salía y la vida se suspendía. Por eso ellos determinaron en su pensamiento, la vida está en la garganta. Ahora nosotros estamos teniendo una representación de ese tipo, pero ahora más, no solamente la vida, sino todo esto apunta a la sangre de Mashiach que iba a ser derramada para perdón de pecados. Entonces hay una prohibición explícita. Mire que hay permiso para la humanidad de comer carne y hasta el momento no hay categorías de animales puros e impuros. La humanidad está autorizada para comer carne en general, pero no con sangre en ella. Hay esa restricción por ahora. Listo. Este principio, dice allí, será desarrollado en la Torá y en el sistema sacrificial. Siempre la sangre tiene una connotación especial porque apunta proféticamente a la redención perfecta que iba a ser Yehoshua HaMashiach a favor de la humanidad. Entonces hay mucho por todas partes en donde refresca esta restricción. No está permitido comer sangre. No está permitido consumir la carne aún con sangre en ella. Imagínense en la cultura de nosotros, yo no sé en Dominicana y en Honduras, pero en la cultura de nosotros se usa, por ejemplo, la morcilla. Y uno dice, pero imagínense, la tripa del cerdo rellena de arroz con sangre y del cerdo. Para mejorar Uno la obra. dice, para Increíble. acabar de... Y uno dice, pero es que es increíble cómo la cultura, y se va específicamente para allá, es algo muy tremendo. Y te digo, Ivancito, que a mí me encantaba la morcilla. Ay, mamita. Y me acuerdo que nosotros teníamos un ayuno todos los martes y Ujú, estábamos estudiando el libro de Pablo. ujú. Cuando llegamos al capítulo donde él habla de que la sangre no se come, hasta ese día comí morcilla. No, es que es una cosa increíble. Y como Imagina, me encantaba esa morcilla, padre. una vez, yo no sé si recuerdan, Santi y Juancho, que una vez nos invitaron a un desayuno por allá en donde estábamos viviendo pues allá en Río Negro. Un desayuno, una iglesia, una mega iglesia de allá, Casa sobre la Roca, en, em, en esta ciudad pues pequeña que se llama Río Negro. Y el desayuno, chicharrón y morcilla, creo que también tenían morcilla. Y uno, qué cosa tremenda. Es una mega iglesia cristiana, pues allá fuimos con el ánimo de establecer contacto. En esos días estaba yo compartiéndole el mensaje de la restauración a algunos pastores de ahí en la zona. Pero sí, es increíble, eso se metió en la cultura y es una cosa como tan intencional. Pero bueno, avancemos. Versículo 5, Angelita, ¿qué dice? El 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, miren algo muy particular. Dice, expresa una reclamación judicial
Hashem reclama la sangre humana porque la vida no pertenece al hombre, la vida pertenece a Hashem. Dice, incluso el animal que mata a un ser humano queda bajo juicio. Lo vamos a ver. El hombre homicida responde con mayor gravedad porque posee responsabilidad moral. Y la sangre inocente clama ante Dios y exige respuesta justa. Busquemos algunos de estos pasajes. Eh, Alguien que busque Éxodo 21, del 28 al 29. Yo busco aquí, tengo aquí Génesis 4, 10. Dice, y llamó Dios al... No, perdón. 4, 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, cuando Abel fue asesinado por su hermano Caín. ¿Quién tiene Éxodo 21 del 28 al 29? Yo lo tengo. Dale, Hilda, Sí, dale. dice, si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Qué grave, ¿eh? Qué tremendo. Ajá. Así de delicado es el derramamiento de sangre inocente. O sea, si ese animal ya se sabía que era corneador, hubo irresponsabilidad y eso causó una muerte. Y miren el tamaño de la pena. Dice el números 35-33, y no contaminaréis la tierra donde porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Wow. Y Deuteronomio 19:10 dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Me impacta mucho. A ver si... yo no sé si ustedes recuerdan cuando en la Torá, lo hemos estudiado pues en las Parashot, cuando aparecía un cadáver en un terreno baldío y no hubo testigos, nadie sabe qué pasó y el cadáver apareció ahí. Y entonces el Señor, al igual que en este caso el toro acorneador, emite un mandamiento del tipo Mishpatim, un debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Imagínense, se debía medir la distancia desde donde apareció el cadáver a la población más cercana. Y dice que los ancianos de esa ciudad tenían que ir hasta allí y hacer un sacrificio de expiación por esa sangre que se derramó allí. Tremendo. Era no el sacrificio en el lugar, el sacrificio obviamente todos los sacrificios eran en el templo, pero había que expiar esa sangre que fue derramada ahí. Y se entendía que digamos, los responsables más, dentro de todo lo probable, lo más lógico para ellos es que tuviera que ver con la población, con alguien, o sea, que el culpable pertenecía a la población más cercana al lugar donde apareció el cadáver. Y los ancianos, como responsables de esa comunidad, se posesionaban y hacían un sacrificio de expiación. Ese es el valor de la sangre para el Señor, el valor de sangre inocente derramada. Y siempre hago el mismo comentario, uno dice, pero entre tantos millones de abortos, entre tantos miles y cientos de miles de muertes inocentes,
por asesinatos. Hace poquito me impactó muchísimo, vi un periodista en Cúcuta que fue asesinado delante de su esposa y sus hijos. Se estaba bajando de su vehículo en su casa y pasó un motociclista y lo asesinó. Delante de la esposa y los hijos cae el hombre y se desangra delante de su familia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, eh, terrible, terrible, pues. Me parece doloroso, doloroso. Y entonces uno piensa en esto, esa sangre cae al suelo y reclama justicia desde allí. Eh, Eh, sí, Y hay una sentencia que dice ahí también, que cuando el hombre, ahí la estaba leyendo yo extra en lo que estaba leyendo, que dice que el hombre que derramare sangre, por mano del hombre su sangre será derramada, o sea, hay una sentencia. sí, sí. De hecho que incluso, acuérdense de las ciudades de refugio, a las que debía desplazarse un asesino, asesino no, alguien que quitó la vida de otra persona de manera involuntaria. Entonces, para Ujú. evitar que por venganza su vida fuera tomada, esa persona tenía que irse para la ciudad de refugio más cercana y permanecer allí hasta que el sumo sacerdote muriera, Wow. para evitar que un doliente de esa persona que falleció fuera por A vengar. venganza a quitarle la vida, ¿cierto? Llegaremos a esos temas y hay mucho, mucho que hablar sobre esos casos tan particulares. Angelita, el 6, ¿qué dice? El 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Hashem es hecho el hombre. Muy bien, este dice que este texto está hecho en forma poética. Hay un juego de palabras ahí porque hombre es Adam y Dam es sangre. Y juega con esas dos palabras y crea una expresión poética en donde la sangre derramada exige rendición de cuentas. El fundamento no es venganza, sino la dignidad del hombre como imagen de Dios. O sea, no es un mandamiento que propenda o que impulse o que promueva venganza, sino es darle dignidad a la vida humana. Derramar sangre humana es atacar la representación terrenal del Creador. Eh, Hemos hablado mucho de eso, de que sin importar la persona que sea, la imagen de Hashem está en cada individuo de él, cada ser humano. La justicia legítima preserva el valor perdón, la justicia legítima preserva el valor de la vida. El homicidio la profana. Entonces, eh, la justicia divina, la justicia legítima, le da valor a la vida, le da valor a la vida. El homicidio profana ese valor de la vida. Este verso establece principio de justicia retributiva bajo autoridad divina. O sea, todo tenía que ser hecho dentro del marco de la Torá. Acuérdense que entonces existían los shoftim, que eran jueces encargados expresamente de demostrar a toda costa la inocencia de la persona. Cuando la inocencia de la persona no podía demostrarse y más bien la culpabilidad era completamente demostrada por testigos que habían sido validados. Acuérdense que los testigos tenían que tener unas características, pues, y tenían que ser mínimo dos. Bueno, cuando todo el proceso, con toda la validez a la luz de la Torá, demostraba la culpabilidad de la persona, esa persona era entregada a otras personas que eran
eh, ¿cómo es que llamaban? Los oficiales. Los oficiales hacían que se aplicara la justicia. El Choftín lo que hacía era tratar de demostrar a toda costa la inocencia de la persona, cuestionando la validez del testimonio y la integridad de los testigos, mirando las pruebas, mirando absolutamente todo alrededor del caso y si se demostraba más bien la culpabilidad de la persona, ya se entregaba a los oficiales. Tremendo. 6, Angelita. ¿Qué hora es? 7. Dale. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Volvemos a este mandato que había sido promulgado en Génesis 1:28. Acuérdense que es bendición, es empoderar para cumplir un encargo. Hashem no desea una humanidad paralizada por el juicio, sino obediente y fecunda. La multiplicación humana es parte del propósito creador. Después de hablar de sangre y muerte, Dios reafirma vida y expansión. Después de toda esta devastación, el Señor vuelve, por eso hablamos de una decreación y una recreación, en donde volvemos como otra vez al punto de partida. Vayan y fructifiquen, multiplíquense. La preservación de la humanidad prepara el escenario para la redención. Obviamente lo que hizo el Señor fue preservar un linaje que no estaba contaminado, del cual vendría Mashiach. Eso es lo que está haciendo el Señor. Pura gracia y misericordia. 8. 8 dice, y habló Hashem a Noaj y a sus hijos con él diciendo. Bueno, ese pasaje antecede a la promulgación del pacto. Entonces, cuando dice, y Dios habló, es una declaración soberana. Es Dios de manera soberana pronunciándose. ¿Qué significa esto? Noaj no está negociando el pacto, no tiene una parte activa. El Señor simplemente lo revela y lo establece, es unilateral. La gracia divina precede a la respuesta humana. Los hijos de Noaj representan a toda la humanidad posterior. Realmente nosotros descendemos no de Adán, sino de los hijos de Noaj. Obviamente ellos a su vez descendían de Noaj, pero la humanidad tuvo un nuevo génesis en los hijos de Noaj. De allí parte toda la humanidad. El pacto noágico tiene alcance universal. Tuvo que ver con todo el cosmos, ¿cierto? Nueve, Angelita. Ajá. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces dice, y yo he aquí, o sea, enfatiza una iniciativa divina. Esto no es, de nuevo, esto no es una negociación, ni es que yo me encargo de esto y tú te vas a encargar. No. Es el Señor tomando acción soberana sobre el tema. Establezco significa hacer firme, confirmar, sostener. Es muy importante. La gente tiene algunas veces dificultad para, por ejemplo, en el tema del matrimonio, entender que más que un contrato es un pacto. Los pactos no se rompen. No es un contrato, no es como que tú fallaste, invalidaste el pacto, entonces ya se dio por terminado, ¿no?
no funciona así. Los pactos tienen eso, los pactos no se rompen. Los pactos no se rompen, son eternos. Y si viene de parte del Señor y es unilateral, imagínense, podremos confiar en un pacto que venga de parte del Señor de manera unilateral, soberana y divina. Por supuesto. Este pacto no depende del mérito humano ni de la fidelidad divina. Perdón, sino de la fidelidad divina. No depende de como Noaj no tuvo parte, entonces no depende de nada de lo que él haga o deje de hacer. Depende es de la fidelidad del Señor. La fidelidad a su palabra. Incluye a Noaj y a su descendencia después de él. 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, todo ser viviente incluye animales y seres humanos. Nefesh describe vida animada, no una entidad separada del cuerpo, lo mismo pues que habíamos mencionado antes. Dice, aves, ganados y bestias quedan incluidos en la promesa. El pacto tiene dimensión cósmica, ya lo habíamos mencionado, abarca la creación preservada. La salvación bíblica no ignora la creación. La creación espera restauración. ¿Se acuerdan el pasaje de Romanos? Por aquí está, yo creo, Romanos 8, 19 al 22. Voy a leerlo acá. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Recordemos que la creación fue sujeta a vanidad y la creación misma espera ser restaurada. 11. 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hashem promete no exterminar otra vez toda carne por aguas de diluvio. No está diciendo, como dice allí, esta promesa no niega que va a haber un juicio futuro. Solamente está diciendo que esta forma de juicio no la hará más. No la hará más. El orden de la tierra será preservado mientras avance el propósito redentor. O sea, estamos claros que vendrán días de juicio, pero vendrán días de juicio por medios distintos y primero que todo están los propósitos del Señor. Dice, la paciencia divina sostiene la historia humana. El Señor no quiere que nadie se pierda y por eso dice que algunos llaman tardanza a su regreso, pero ese es como hablábamos este fin de semana, de nuevo, lo único que nos hace querer que Él demore un poco es que nuestros seres queridos que todavía no lo conocen accedan al arrepentimiento. Es lo único, porque interiormente todos anhelamos el regreso de nuestro Mashiach. Es algo que yo creo que está como metido en la piel de uno. Uno dice, no veo la hora de poder verlo y contemplarlo y postrarme delante de él y abrazarlo.
mejor alabarlo y adorarlo y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Es algo, los que hemos tenido de pronto alguna experiencia, por fugaz que sea, de su presencia, uno, uno no se imagina lo que será pues ese encuentro. Pues yo creo que por eso es que yo creo no, pues la escritura lo dice, entre otras cosas, por eso es que tendremos que tener una naturaleza muy distinta. Uno no aguantaría, como dicen por ahí, ese voltaje. No aguantaríamos, no aguantaríamos. O sea, pero el deseo ardiente es su regreso. Solo, solo nos hace pedir más tiempo es aquellos que Hola, amor. amamos Está en tanto. la ventana, Matías. Ay, ¿dónde? No te fuerte. Es aquellas personas que todavía no lo conocen y que amamos tanto y uno dice, Señor, que por favor que envía personas que les hablen de ti, guíalos al arrepentimiento, prepara el terreno, el corazón de ellos, que ellos puedan verte. Detén el mundo espiritual de maldad que está obstaculizando el evangelio. Por favor, que ellos puedan acceder, porque sabemos el precio que se paga por no entrar, ¿cierto? 12, Iván- Angelita. Ivancito, perdón, tengo una pregunta. No sé si estoy equivocada. He escuchado o he leído, no sé si está en la escritura, que el juicio que viene es por fuego, ¿o no? Sí, Ah, ok, sí, ok, ok. es por fuego. Bueno, Primero fue por el, agua, el segundo es por fuego. ok. El 12 dice, y dijo a Shem, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y bien, entonces, señal del pacto. Entonces, una señal de un pacto es una marca visible de una realidad del pactal, ¿cierto? O sea, es una marca visible que recuerda el pacto. Entonces, la señal no crea el pacto, lo recuerda y lo confirma, porque a veces eh, uno puede tener malas interpretaciones en relación, por decir algo, con la circuncisión. La circuncisión no es el pacto, es una señal del pacto. Eh, Ahorita vamos a ver, veamos alguno, bueno, ahorita miremos. Por generaciones perpetuas indica vigencia histórica prolongada. Cuando se usa esa expresión en hebreo, no quiere decir eternamente, sino que es por un tiempo escondido, un tiempo que solamente Él sabe. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la armonía de la escritura, miren esto, en la armonía de la escritura hay expresiones en relación que usaron este término y no fueron perpetuas. Por ejemplo, cuando se habló de los sacrificios de animales, cuando se habló de los sacerdotes levitas, en varios de esos pasajes se usa la expresión perpetua. Perpetua no significa eternamente, significa hasta un tiempo escondido que solamente Dios sabe cuál es. Cuando llegó el momento de la obra redentora de Mashiach, estas cosas perdieron su significado. Todo era sombra del sacrificio perfecto que haría Mashiach en su momento, ¿cierto? Entonces, una vez hecho ese sacrificio perfecto en donde confluían
todas las formas de sacrificio que vamos a ver en Levíticos, ya el sistema sacrificial no tiene sentido. De hecho, que 40 años más tarde el sacrificio de Mashiach, el templo fue destruido y sin templo está proscrito todo sacrificio animal, todo sacrificio que tenga que ver con la Torá. O sea, eso tenía un contexto, un escenario específico. Y desaparecido el templo, eso es exactamente el término el tema del libro de Hebreos. Si uno lee con detenimiento el libro de Hebreos, habla exactamente de ese de ese tema. Bueno, dice, las señales bíblicas enseñan verdades visibles sobre compromisos divinos. El arco será testimonio de misericordia después del juicio. Entonces, el arco iris es una de esas señales visibles, una marca visible de una realidad, de un pacto emitido de manera soberana por Hashem. Miremos estos pasajes aquí rápidamente. Génesis 17, 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros, la circuncisión. El Éxodo 12, 13. Ya lo tengo, Ivancito. Dale, 12, Angelita. 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre en la primera Pascua. Éxodo 31, 13 es el Shabbat, como la señal entre el Señor y nosotros. Y Deuteronomio 6, 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es el Shema. Esas palabras estarán como señales entre nuestros ojos. Bueno, entonces son señales que recuerdan un pacto, una realidad de pacto divino. Siguiente, Angelita, ¿qué hora es? 17, dale. El 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Lo que les mencionaba ahorita, ese arco es la misma palabra casti que se usa para arco de guerra. Y ese arco que se forma, ese arco es como si uno fuera a apuntar una flecha, esa flecha está apuntando hacia el cielo. No es una flecha de juicio hacia la tierra, es una flecha hacia el cielo. Qué hermoso. Tremendo. Hashem coloca su arco en la nube como señal de pacto. El instrumento asociado con juicio, que es las nubes, ¿se acuerdan? Nubes, lluvia, dice, se convierte en testimonio de misericordia. ¿Cuándo sale el arco iris? Cuando hay nube en los cielos. Entonces, salen las nubes que anuncian lluvia y aparece el arco que recuerda el pacto. Precioso, ¿ah? Dice, lo que dice aquí, el arco no apunta contra la tierra, aparece suspendido como señal de paz. En medio de nubes amenazantes, Dios muestra fidelidad. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. La nube puede recordar amenaza, oscuridad y agua. El arco nos recuerda ese pacto. Esa señal visible nos recuerda el pacto de Hashem. El creyente aprende a ver fidelidad divina aún en escenarios de temor. Precioso. Aprendemos a ver fidelidad divina, es didáctica del Padre para enseñarnos fidelidad divina aún en escenarios de temor. La señal aparece precisamente donde podría recordarse la destrucción.
y Dios transforma memoria de juicio en anuncio de gracia. Las nubes nos traen memoria de juicio, nos recuerdan lo que pasó, pero el arco nos recuerda la gracia y el pacto del Señor, de que no volvería a destruir la tierra por el diluvio. Y nos recuerda ese pacto del Señor. 15. 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Lo vimos en el quiasmo. Entonces, recordaré, dice, no significa que a él se le corra el riesgo de que se le olvide. Recordemos que esas expresiones, eh, acordarse lo que significa es una acción en relación con un pacto. Una acción en relación con un pacto. Una acción divina en relación con un pacto. Eso es lo que significa. No es que a él se le olvide. Significa que él actúa en relación con un pacto que ya había emitido. En hebreo bíblico, recordar es actuar fielmente conforme al pacto. Dios recuerda para preservar, liberar y cumplir su palabra. O sea, recordar de nuevo una acción que muestra la fidelidad a algo que Él sobre el cual ya estableció un pacto. El pacto incluye a Dios, la humanidad y todo ser viviente. Y las aguas no volverán a destruir toda la carne. Esa es la esencia de este pacto. 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Hashem y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dice, el arco está en las nubes para ser visto por Dios. Esto enseña que la seguridad del pacto descansa en Hashem, no en la memoria humana. A él no se le va a pasar por la galleta, pues. O sea, si el arco aparece, es el Señor refrescando su promesa de que no volverá a suceder algo así. Pacto eterno, Brit Olam, ya lo había mencionado, indica permanencia dentro del orden creado. Significa que es estar allí por un tiempo que solamente conoce el Señor, por un tiempo escondido que solamente Él conoce, ¿cierto? Cuando escuchemos esta expresión, Berit Olam, pacto perpetuo, pacto eterno, a lo que se está refiriendo es a eso, a un tiempo escondido que solamente Él conoce. La creación permanece porque Dios se comprometió a preservarla. De nuevo, la misericordia es lo que gobierna toda esta historia del diluvio. Es una expresión de misericordia. A mí me impacta mucho que cómo puede ser, a ver, cómo las escamas en los ojos de las personas no dejan ver la bondad del Señor y más bien perciben sus acciones y sus movimientos y aún sus palabras como juicio. Y yo he tenido, ya me ha pasado varias veces que presento el Evangelio a personas que amo profundamente, pues sí, y me dicen, imagínense, estoy expresando que el Dios del universo, el Dios descomunal de los trillones de estrellas, definió venir en semejanza humana, se humilló y se dejó maltratar, humillar, escupir, torturar y matar en una cruz por amor a la humanidad. Y la expresión de la persona es, qué pena Iván, pero es que yo no puedo creer en un Dios justiciero. Y yo, pero no puedo creer que de todo lo que te he dicho, la imagen que quede es
un Dios justiciero que castiga la maldad, si te estoy contando que por amor Él se disminuyó y vino en semejanza humana solamente para salvarte a ti? Y no lo pueden ver, no lo pueden ver. Es tremendo. Por eso, de nuevo, lo que nos debe quedar de toda esta historia del diluvio es misericordia y gracia. Misericordia y gracia. El Señor preservó un linaje del cual pudiera venir Él, un linaje que no estuviera contaminado, para preservar su plan de restauración. Y eso me parece una expresión hermosa de un amor infinito de Él para con su humanidad, para con su creación. Es tremendo. Y el versículo 17, Angelita. El 17 dice, dijo pues Hashem a Noah, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Él vuelve otra vez a repetir. Acuerden que repetición en la escritura no es redundancia, es un énfasis importante. Esta es la señal del pacto. La repetición enfatiza certeza, solemnidad y autoridad divina. Eso es lo que hacen las repeticiones en la escritura. Así las debemos leer. El pacto es entre Dios y toda carne sobre la tierra. La señal recuerda que el mundo continúa solo por fidelidad divina, solo porque Él quiso ser fiel a su plan de restauración de todas las cosas. La preservación de la creación permite el desarrollo de la historia redentora. Ivancito. Y Sí, entonces, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que llueve, 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 llueve y sale el arco? Y como mostrando, ¿cómo podemos entender eso? Como que el agua va a parar. claro, la tierra no volverá a ser destruida por agua. Entonces, sin importar lo, lo copiosa de la lluvia, puede causar inundaciones, aún puede haber víctimas, Y llevarse cantidad pero de gente, y puede haber mucha destrucción, pero no nada a que toda se... la humanidad. Exactamente. Nada que pueda ni remotamente compararse con lo que sucedió una sola vez. De nuevo la expresión, la expresión en griego, eh, a mí por lo menos me causa más, o sea, le pone más el tamaño que tuvo el evento. En griego es cataclismo, cataclismo. Cuando uno oye esa palabra, uno dice, esto fue una cosa, esto Terrible. es una vez en la historia de la humanidad. Tremendo, eso. eh, y el el arco aparece como esa muestra de la fidelidad del Señor y el De hecho su promesa, ¿verdad? de su promesa de que no volverá a destruir la tierra por agua. Génesis es conclusiones. Génesis 9 presenta un reinicio de la humanidad bajo Noaj, con ecos claros de Génesis 1. ¿Qué significa? Acuérdense, el quiasmo nos presentaba un proceso eh, mm, progresivo de creación, pero Génesis 9 nos muestra un proceso de recreación. Entonces, en Génesis 1, Génesis 9 nos recuerda ese proceso de recreación. Es volver como esos nuevos comienzos, en donde ya el representante de la humanidad va a ser Noaj y sus hijos, en donde
la instrucción se repite, fructificad y multiplicaos, y se da ese nuevo comienzo. La vida humana es sagrada porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Comer carne es permitido, pero la sangre queda prohibida porque la vida pertenece a Hashem. El pacto noágico preserva la creación y garantiza continuidad histórica. La misericordia después del diluvio prepara el camino hacia Yehoshua el Mashiach. Algunos judíos hablan de estas leyes, de estos principios de Noaj como la ley para la humanidad. Entonces, nos dicen a nosotros, no, ustedes no se preocupen, ustedes váyanse por las leyes de Noaj. O sea, coman de todo, ustedes no tienen ninguna restricción. La Torah es para nosotros. Así nos dice. Así me ha dicho alguien una vez. ¿Pero qué Sí, hacen ustedes guardando esos mandamientos? Eso es solo para nosotros los judíos. exacto. La Torah es para el pueblo judío. Los demás tienen que cumplir las 7 leyes noágicas. Exactamente. Pero entendemos que hijo no es el que es descendiente, según Romanos, sino son los de la promesa. Y todo aquel, como dice Gálatas 3:29, ¿qué dice? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que sí es para nosotros. Es para Hemos nosotros. sido injertados en el pueblo y estamos regulados. Ya más adelante vendrán en la Torá las leyes para el pueblo escogido. Y finalmente, aplicaciones. Recibir la vida como un don sagrado. Ni la propia vida ni la ajena nos pertenecen. Ni la propia vida ni la ajena nos pertenece. Practicar dominio responsable sobre la creación, evitando abuso, crueldad y desperdicio. Son tips prácticos de este estudio. Honrar la sangre como símbolo de vida, recordando la redención en Yehoshua el Mashiach. Siempre que veamos la sangre, que nos recuerde a Yehoshua el Mashiach. Por eso el Señor puso tantos cercos y tantos mandamientos y tanta prohibición y la refresca y la recuerda, porque todo este tema apuntaba directamente a Él. La sangre preciosa que sería derramada para el perdón de nuestros pecados. Vivir en santidad. La gracia salva gratuitamente, pero el Espíritu capacita para obedecer. Muy importante. La gracia nos salva gratuitamente, no hay requisitos, todos podemos acceder, pero el Espíritu nos capacita para vivir la vida de santidad que Él puso delante de nosotros. Confiar en la fidelidad de Hashem aún después del juicio, porque Él recuerda su pacto. Él no olvida sus pactos. Aquí está, esta presentación la voy a poner ahí en el chat. Aquí está el quiasmo nuevamente. Y terminamos. Ivancito, ¿me repites por favor el versículo de Gálatas? ¿Cuál es? 3:29. Gálatas 3:29. Ok, gracias. Pastor. Está cerrado el micrófono. Ya me di cuenta. Demos gracias al Señor por su palabra. No hay ningún texto que diga estas son las 7 leyes para los hijos de Noah. No hay ningún texto en la escritura que diga estas son las 7 leyes para la humanidad de parte de los hijos de Noah. No. Eso es una afirmación rabínica racista que pretende que los gentiles no hacen parte del pacto.
Demos gracias al Señor porque hemos sido incluidos en el pacto. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos acercamos a un Elohim fiel que gobierna su creación y que tiene la potestad de usarla para recordarnos cada que hay ese fenómeno de la lluvia y las tormentas, que Él es fiel, que nunca más volverá a destruir la tierra por medio de un cataclismo tan terrible como la gran inundación. Te damos gracias porque nos salvaste, no por obras de justicia que hubiésemos hecho. Te damos gracias por el anhelo que colocas en nuestro corazón de conocerte y entenderte. Y damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de abrir nuestros ojos y conocer las maravillas de tu Torá. Pedimos, Señor, que coloques en nosotros un celo de santidad y una compasión por los que no te conocen. Preséntanos personas y danos la maravillosa oportunidad de comunicar el Evangelio. Danos un sueño reparador, danos un descanso reparador esta noche. Bendito seas en el nombre maravilloso del Cordero Santo, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Ivancito, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a Bendiciones para todos. todos. Buenas noches. Amén. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Egan, y estamos allá al ladito tuyo. Roberto, un abrazo grande también por tu cumpleaños. Gracias, gracias. Gracias. Yo te hablo, Amandita. Vamos allá al Ya ladito contesté tuyo. allá. Me llaman. Cuentas, por favor. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches, que noches. descanse, Railda, Robert, todos. Sí.